noches, amigos, amigas del futsal aragonés. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva edición donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, que ha sido mucho, y todo lo que va a ocurrir a lo largo de esta semana. Sin más dilación, vamos con la primera división. Vamos con Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Bueno, buenas noches por decir algo, ¿no? Porque vaya racha que lleva nuestro Guanapí Sala 10. Pues sí, la verdad es que Guanapí Sala 10 se enfrentaba el viernes en la última jornada de liga al Pozo de Murcia y la verdad es que caía derrotado por 10-1. La verdad es que fue un partido para olvidar. Empezó bien el equipo de Jorge Palos con un penalti que anotó en los primeros minutos Nando Torres, pero apareció la mejor versión del Pozo de Murcia y fueron cayendo poco a poco goles. El 5-4 también le salió un poquito mal al equipo aragonés, lo aprovechó muy bien el Pozo y se llegó al descanso con 7-1. En la segunda parte, nada más empezar, pues también el equipo de José González anotó un gol, 8-1, y bueno, el partido se mantuvo en esa dinámica, se empezaron a salir jugadores del filial también, y al final el equipo pues cayó derrotado, el equipo aragonés, por 10-1, con la nota positiva de la vuelta a las canchas de Óscar Villanueva, que ya tuvo unos minutos para verle jugar en el 40-20. Quizás sea esa la mejor noticia, ¿no? El que en la vuelta de Óscar al 40-20, el volverlo de nuevo a coger sensaciones y a ver si puede ayudar, ¿no? Aunque hay que ser sinceros, la cosa está harta complicada. Sí, yo creo que la cosa está complicada. Eso lo hemos hablado que las semanas pasadas, las anteriores semanas. Está complicado, pero también creo que se puede todavía, porque Sala 10, Guanapí Sala 10 se ha enfrentado a los 7 primeros equipos en esta segunda vuelta. Y bueno, pues ahora ya el Turmalet acaba y ahora empieza su liga. Ahora empieza que ahora hay parón de ventanas de la selección española, donde está Adri Rivera por parte del Guanapí Sala 10. Y ahora empieza el día 15, que es el partido contra Rivera de Navarra. Ya ahí empieza la liga y ahí solamente vale ganar. Rivera Navarra también ha habido un cambio en técnico, es el tercer entrenador de la temporada, está con un poco de lío y tal. Podemos aprovecharlo, debemos aprovecharlo y bueno, yo creo que es el partido clave. Poco ha durado, ¿no? Ya lo comentábamos hace pues relativamente poco, no llega a 10 días ese cambio en el banquillo. Tú comentabas pues un entrenador muy experimentado, con el culo pelado, vamos. Y lo que son las cosas, ¿no? Pues sí. Hoy anunciaban su, no sabemos si su salida pactada o bueno, más que conociendo al presidente, me imagino más que va conociendo, bueno, las andanzas, ¿no? Que cuentan del presidente, que yo lo conozco de la faceta futbolística, ya que lleva al Club Deportivo Tudelano, y la cosa tiene tela. Pues sí, David ha estado 9 días como técnico y bueno, pues la verdad es que no ha dejado tiempo ni de asentarse siquiera en Tudela prácticamente. Y bueno, pues ahora pues, están en un periodo a ver quién es el que coge las riendas del equipo y por eso hay que aprovechar. Quiero decir, al final hay que intentar meter a equipos como Córdoba, que yo creo que es un equipo que está en una dinámica mala, Valdepeñas, que ha vuelto a cambiar también de técnico también, ahora pues, es el tercer técnico de la temporada. Esos son los equipos que yo creo que, porque Noya sí que le veo que va mucho mejor. Rivera, Valdepeñas y Córdoba, yo creo que son los rivales que hay que meter en la disputa de evitar el descenso. Pues con ese análisis nos tenemos que quedar. Sí que es verdad que después del encuentro pues estaban las redes sociales que ardían y la verdad es que, bueno, a mí, sinceramente, también he hecho mucho de menos que todo ese fragor de las redes sociales se traslade al terreno de juego, porque la verdad es que muchas veces siempre digo que es bastante frustrante, ¿no? Para mí, que me ha tocado estar de speaker para el club, pues que la gente no acompañe, que de ninguna manera se vea un calor por parte de la pista hacia la plantilla. Que bueno, yo entenderme, creo que debo de decirlo, sería
un fariseo si no lo dijera, pero es que la verdad es que, pues bueno, no es el ambiente más hostil que se puede encontrar el equipo contrario, la pista del siglo XXI. Pues sí, la verdad es que el ambiente es un poco frío. Yo siempre digo que la pista no es la más adecuada porque está muy alejado del público y hay pistas, por ejemplo la de Rivera está muy cerca del público y eso es difícil para los equipos de fuera. Bueno, en principio los mentideros, que es lo que digo siempre, la gente, pues las redes sociales, el entorno y tal, pues está pidiendo cosas en las que yo me voy a mojar, no tengo ningún problema en mojarme. ¿Quieren cambios o quieren pues que haya cambios de jugadores o de técnico, Jorge? Yo personalmente creo que a falta de 9 jornadas no es la mejor decisión. Yo creo que la mejor decisión es mantener a Jorge. Jorge es un entrenador trabajador y yo creo que sería la mejor versión porque a 9 jornadas no es lo más adecuado. Yo creo que el equipo necesita esa estabilidad y ahora vienen los partidos en los cuales hay que dar el callo. En esto sí que hay que dar el callo a partir de ahora. ¿Tenemos comentario? Dice Descont, no entiendo cómo no se han tomado medidas y cambios en el cuerpo técnico después de estos resultados y dinámica del equipo. Pues mira, Descont, te lo acaba de decir Rafa. Bueno, a ver, Jorge es un técnico pues del club, o sea, no es que es una pieza fundamental. Sí es lo más sencillo, ¿no? Cargarte al entrenador y poner a otra persona, pero ¿sería positivo ahora a falta de 9 partidos? No lo sé. Yo creo que tampoco lo veo. Es una opinión personal, ¿vale? Es una opinión mía. Yo creo que desestabilizaría un poco el equipo, tal. Yo creo que es mejor la estabilidad y que hasta final de temporada, que se llegue hasta donde se llegue, yo creo que es la mejor manera es mantener a Jorge, que el equipo estable, un grupo que debe estar unido, es el que debe buscar la salvación. Fácil no está, pero yo creo que la unión es lo que lo puede hacer y los partidos que vienen a partir de ahora. Veremos a ver. Eso vamos a aprovechar, pues este parón, ¿no? Pues para que la gente reflexione, que se refresque el ambiente, que tenemos a Noya ya alejadísimo, por lo que estamos viendo, un equipo que está en franca mejoría y es porque han sabido también aguantar y trabajar. Pero bueno, aprovechando este parón liguero, tenemos protagonista de excepción, ¿no, Rafa? Pues sí, la verdad es que tenemos a un jugador del líder de la primera división y tenemos a un aragonés liderando también la tabla de primera división, como es Diego Sancho, que bueno, pues hoy nuestro protagonista en el programa. Pues me dice Jandro que todavía no está. O sea que. Pues yo creo, pues, le he dicho que se metiera, espera un segundito. No sé si hay desconto hemos respondido. Creo que sí. Que ya sabéis que nos gusta interactuar con todos nuestros seguidores, con todas las personas que semana a semana estáis aguantándonos y aguantando la chapa que os damos, que sois muchos y os lo agradecemos. Pero de lo que hablamos, bueno, pues mira, por una parte la cara y la cruz, ¿no? Tenemos la cruz con nuestro equipo, con el Guanapis, con el Sala 10, que no está haciendo las cosas como todo el mundo esperábamos. Ha costado Dios y ayuda el recuperar esa primera división y parece pues que bueno, que está costando mucho, ¿no? El mantenerla. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Dice, mira, sí, perfectamente, estoy de acuerdo con vosotros. Para mí, estos caminos se tendrían que haber dado tras la goleada encajada en Navarra. Puede ser. En ese caso, pues sí, pero bueno, el club apostó por mantener a Jorge, como dice Rafa, porque entienden que la filosofía del equipo es la que es y él conoce perfectamente a toda la plantilla, pero lo que hablamos, ahora esa apuesta vamos a ver si le sale bien o le termina de salir mal. Tenemos ya al prota, ¿no? Rafa, dice Alejandro que sí. Sí. Venga, pues. Le damos paso. Ahí lo tenemos. Diego Sancho. Buenas noches. Hola, buenas noches, Diego. Muy buenas noches. Bueno, Rafa, dispara. Bueno, la verdad es que para mí es un placer tener a Diego. La verdad es que yo lo conozco desde hace muchos años, sinceramente. Es uno de los jugadores que incluso me acuerdo hasta la primera vez que le vi, que a ver si me corrige él y no me equivoco. La primera vez que le vi fue en un partido Pinseque Colo. Tu entrenador era Santi Rollo
y simultaneabas la temporada con Dani Salanueva, simultaneabas ya con Segunda B. ¿Puede ser cierto eso? Sí, en juveniles estuve los 3 años de juveniles en Pinseque jugando con el juvenil y con el Segunda B que me subía Dani. Pues en ese momento es cuando me impactó, porque además vi a un jugador que era zurdo, que tenía pegada, que tal, y me acuerdo perfectamente de ese día, que fue un domingo por la mañana, y la verdad es que me impresionó. Es la verdad, esas situaciones que dices, tú ves a un jugador por primera vez y dices, este chico vale, y me sorprendió en esa situación. Pero pasando un poco a lo que estás ahora, que tú ya estás ahora como líder en la primera división con el Peñíscola, ¿cómo es ser líder en la primera división? ¿Cómo es jugar en el Peñíscola? La verdad que jugar en primera división es un sueño que tenía desde pequeño, que gracias a Peñíscola ya lo pude cumplir en su momento en Sala 10 debutando, pero gracias a Peñíscola lo he conseguido y teniendo minutos importantes. Y jugar en el Peñíscola es increíble, la verdad que es tal como se vive el fútbol sala en ese pueblo y en esa ciudad, hace que todo sea más fácil para que vaya como estamos yendo este año. Digo, sí que es cierto que cuando vinisteis a jugar aquí a Zaragoza fue, yo creo que la afición que más arropó al equipo. De hecho, se sentía, se oía, se hacía notar en la pista para una gente súper maja, súper agradecida. Y para ti me imagino que, bueno, jugar fuera con esa afición es un plus, pero en casa con esa afición es muy complicado meteros mano. Sí, jugar fuera de casa con esa afición ya hace que todo sea más fácil para sacar los puntos, porque sí que es verdad que se desplazan bastante. Y más sobre todo Zaragoza, que era un viaje cercano y se sabe que van a venir, pero también estuvieron en Barcelona haciendo bastante ruido. Y jugar en casa, si es que no puedes escuchar, tienes al compañero a 1 metro y no lo puedes escuchar. La verdad es que viendo la primera división, yo la dividiría en 3 bloques, en un grupo, el grupo de los 4 primeros, donde estáis vosotros, está Inter, está el Barça, luego un grupo en medio que está luchando por entrar en el playoff y otro grupo para no descender. ¿Tú cómo crees que está Peñíscola? Además ahora tenéis la Copa de España, que estáis clasificados y vais a jugar los cuartos de final contra Cartagena. ¿Cómo ves al equipo que llega a este último tramo de la temporada? Yo creo que ahora estamos en un muy buen momento. Llevamos, no sé si 4 o 5 victorias seguidas, pero vamos, en la segunda vuelta todavía no hemos perdido. Y tuvimos un bache, sí que es verdad, que perdimos contra Cartagena, contra Burela y empatamos contra Córdoba, así seguido, y nos dejamos bastantes puntos. Pero ahora yo creo que estamos en un buen momento. Yo diría que para mí el mejor momento de la temporada en el que estamos. Y cuando empezó la temporada, ¿esperabais llegar a este tramo final así? No, yo creo que esto no se lo esperaba nadie. Al final, nuestro objetivo sí que es verdad que un poco de puertas para afuera es la salvación. Y ya luego, después de lo que hicimos el año pasado, que ya fue una buena temporada para ser la primera que así en primera como bloque, decíamos, pues a ver si podemos luchar por meternos, no sé, o en una Copa de España o en un playoff, pero vamos, nuestra idea era luchar para meternos como octavos. Y llegamos a la jornada 21 primeros. Te voy a hacer primero una pregunta y luego pasaremos al test, que hacemos siempre un test de pequeñas preguntas y respuestas, que tu amigo Dani ya pasó por el test. Me gustaría saber qué queda de aquel Diego Sancho que estaba en Pinseque y qué queda y qué te llevaste de aquella época de Pinseque para ahora, para Peñíscola. Todo. Pinseque hoy, aparte de hacerme jugador, me hice persona ahí también. Tengo amigos, por ejemplo, Dani, o otros con los que juego siempre, que son amigos, que siempre que puedo los veo, sobre todo en verano, pues nos juntamos, tal, y ahí me llevo muchos amigos, sobre todo, y como jugador me hicieron ahí todos, entre Alberto Salvo, Dani, todos los que tuve, me llevo un poquito. La verdad es que sí, eso, el gen Pinseque, que siempre digo yo que tiene un gen especial, pues yo creo que ese lo llevas dentro, una cosita, ahora tenemos el test. El test son preguntas rápidas y respuestas rápidas, ¿vale? Al toque. Como si fuera Julián Álvarez, que yo soy de Atlético de Madrid, me gusta que jugar rápido. Muy bien. Un compañero con el que siempre tendrías en tu equipo. Dani. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en general? En general. A Dani.
Dani, vale. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Peñíscola? La tranquilidad. La tranquilidad. Porque los zaragozanos vamos mucho a Peñíscola, Sí. pero Y el tiempo. tú vives... Y el tiempo también, ¿no? ¿Cuál es la mayor diferencia entre la segunda y la primera división? Física. También te digo que cuando yo te conocí no estabas físicamente como estás ahora. Que ahora No. estás mucho más fuerte. Otra pregunta. ¿Una rutina o una superstición que tienes antes de los partidos? Siempre todo lo hago primero con la izquierda. Entro al campo primero con la izquierda, me pongo el calcetín y la media y la zapatilla primero a la izquierda, la espinillera, todo siempre con la izquierda. ¿Cuál es tu comida favorita? La pasta. La pasta. Define con una palabra a tu entrenadora, Santi Valladares. Profesor. Profesor. Y ya la última, terminas la frase, ¿vale? Y le pones tú lo que creas. Servigroup Peñíscola este año va... ¿Qué va a hacer? A dar que hablar. A dar que... Más todavía. Más todavía. Muy bien, muy bien. Esa ha sido buena, Esa ha sido buena. Por ejemplo, te la ha metido por toda la escuadra. Esa nos la ha metido como es él, por la escuadra, está claro. A Manu Franco, por ejemplo, dijo que le hicimos este test y dijo que iba a ascender el Entre Ríos Zaragoza. Por ejemplo, fue valiente, ojalá. Tú has sido exjugador de Entre Ríos Zaragoza. Por eso, por eso. Compañero de Manu. Y es compañero de Manu. Vaya pareja hacíais, qué buena. Muy bien. Pues, ¿Qué es jugar con el chino, Diego? También muy bien. Mucha magia. Sí, sí. Doy fe. Y ya una última pregunta para ti. Yo creo que eres un chico joven y ya para terminar, ¿la selección española es un sueño para ti? Desde luego, claro. Ojalá. Tú lo has dicho, ojalá. Bueno, de momento hemos colado a Rivera. Sí. O sea que él ya puede poner el cupo aragonés. Nos falta pues que 3 tú. No, pero Rivera no. Es madrileño. Es madrileño. Bueno, lo tenemos nacionalizado ya hace mucho tiempo. ¿No sabías? Ya está nacionalizado hace años. Bueno, dicho, Diego, un placer tenerte aquí en 40x20. Que sigáis tan bien como lo estáis haciendo esta temporada, que la verdad es que lo estáis haciendo fantásticamente bien. Y como tú has dicho, que deis mucho que hablar, pero para bien. Para bien, siempre para bien. Un abrazo. Un saludo, un abrazo, Diego. Gracias, hasta luego. Bueno, Rafa, vamos rápidamente con la segunda, que parece ser que todo han sido disgustos este fin de semana. Sí, la verdad es que Entre Ríos Zaragoza pues que caía derrotado en su visita a Oparrulo. El equipo de Alfonso Rodríguez se entregó al máximo, la verdad es que lo dio todo, pero se enfrentaba al equipo más en forma de la competición, el equipo que en la segunda vuelta es el primer clasificado, que es Oparrulo, y la verdad es que en un principio de partido pues que no tenía muchas ocasiones, pero al final Oparrulo, que yo te digo que está en un buen momento de forma, se puso por delante con goles de Diego y de Margueto, y antes del descanso Juan Muniesa ponía el 2-1 y con este resultado se llegaba a pasar por vestuarios. En la segunda parte empezaba con una buena dinámica el equipo de Entre Ríos Zaragoza, el equipo de Alfonso Rodríguez, con ocasiones. Juan Muniesa metía el segundo y empataba a 2, pero bueno, el equipo gallego ponía el 3-2 aprovechándose de la expulsión de un jugador, de Sunta, que fue expulsado por doble amarilla, y aún así el equipo aragonés en el minuto 35, de nuevo Juan Muniesa, que consiguió un hat-trick, empataba y ponía el 3-3, pero en la última jugada del partido Novoa, que fue el mejor según las crónicas del equipo gallego, daba un pase al segundo palo y obtenía la victoria por 4-3, una victoria que se quedaba en tierras gallegas y desgraciadamente no podía sumar el Entre Ríos Zaragoza, que es en la segunda vuelta, en los 6 partidos de esta segunda vuelta, en los partidos de la segunda vuelta, es el último clasificado, ha sumado solo 2 puntos. Se está poniendo la cosa complicada y difícil, Rafa, en esta segunda vuelta, y más cuando este fin de semana reciben al Betis en la Granja.
La verdad es que sí, se recibe al líder. Esta segunda división es una competición un poco rara, cualquier equipo puede ganar a cualquiera, hay poca diferencia de puntos entre los de arriba y los de abajo. El Betis está primero, lleva 10 puntos de ventaja ante Ríos Zaragoza, pero sí que es verdad que, por ejemplo, fue a la pista del Lugo, que era el penúltimo en ese momento, y caía derrotado. Quiero decir, al final, yo estoy convencido de que entre Ríos Zaragoza, en casa, yo creo que tiene posibilidades de ganar al Betis. Sí que es verdad que el puesto de ascenso directo está complicado, también hay que decirlo, pero hay que intentar el ascenso de playoff. Y bueno, pues la verdad es que se ha juntado mucho los equipos, Málaga, Alcira, es que está todo muy comprimido y bueno, pues va a haber que luchar ese playoff. Bueno, pese a ese bagaje en estos últimos 5 partidos de 4 derrotas, un empate, el equipo sigue estando en playoff. O sea que para que seamos conscientes de esa extraordinaria primera vuelta que se ha marcado el conjunto de Alfonso. Pues sí, la primera vuelta ha sido fantástica, pero al final los equipos llegan, todos los equipos sufren un valle de rendimiento durante la temporada. Parece ser que el equipo zaragozano lo tiene ahora. Yo creo que también un poquito algunas lesiones, por ejemplo, Sunta ahora esta semana no va a estar, se va con la selección de Japón, no va a estar en el partido del Betis. Pues eso también es una baja y una plantilla que corta, entre comillas, porque además tira bastante del equipo filial. Pues bueno, pues lo puedes pagar, pues hay lesiones, hay cosas y se puede un poquito pagar. Bueno, pues a las 7 de la tarde en la Catedral, en el pabellón deportivo municipal de La Granja, entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo, que recibe al Betis Futsal, al Real Betis Balompié. Lo analizaremos aquí en 40x20, como siempre. En 40x20 y esperamos una victoria del equipo aragonés esta semana en segunda división, y cuando volvamos en primera pues esperamos la victoria del Guanapix a la 10, que es muy importante el sábado 15 frente a Ribera de Navarra. Vamos con el futsal femenino, luego nos vemos, Rafa. Hasta luego. Carlicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí te tenemos. Bueno, no fue muy bien la cosa, que digamos. A ver, ha sido una jornada bastante complicada, ¿no? En lo que es la segunda división. Partidos que parecía que estaban ya más arreglados, como ese de Guanapís en tierras del Hospitalet, remontada del grupo Reciclarte para terminar empatando el partido y derrota del Entre Ríos Colo, o sea que no ha sido tampoco pues eso, una buena jornada. Si quieres empezamos con el grupo Reciclarte. Le visitaba el Eivisa, la verdad que es un conjunto el del Eivisa que juega mucho mejor cuando son visitantes que cuando son locales, que pone las cosas muy complicadas y bueno, el partido yo creo que no defraudó en ninguno de los momentos, ¿no? De principio a fin. La verdad que en 2 minutos ya hubo 2 goles. Se adelantaba en el primer minuto de juego Eivisa y 1 minuto después empataba el grupo Reciclarte. La verdad que una primera parte pues muy animada por parte de los dos conjuntos, pero sería el conjunto de Ibiza el que se iría al descanso con una ventaja de un gol, 1-2, y ya una segunda parte, un grupo Reciclarte que sí que sale un poco más decididas al menos darle la vuelta a ese marcador, pero no pudo ser y al final, pues bueno, empate a 3 y deja una buena noticia también este partido, que es el debut o redebut de Liova en el conjunto zaragozano. Sí, se hacía oficial la semana pasada que Liova volvía a firmar por el conjunto aragonés y la verdad es que es un fichaje, pues bueno, muy de mucho futsal en los pies y que desde luego si está bien físicamente, pues es un plus más de calidad, un salto muy grande el conjunto que va a recibir Chino, ¿no? Ya nos decían nuestros oyentes, nuestros aficionados, que nos íbamos a enfrentar, en este caso el grupo Reciclarte de Zaragoza se va a reciclar al Exala Zaragoza,
conjunto que militaba en primera y en segunda división la temporada pasada, y la verdad es que se notó bastante que, como tú dices, esas jugadoras pues ya tienen el culo pelado, ¿no? En estas situaciones. Al final hay que ponerlo en su franco beneficio, y es que el puntico, después de lo trabajado que estuvo y cómo se consiguió, hay que hacerlo bueno en esta próxima jornada. Eso es. Sí, la verdad que, como bien dices, el fichaje de Liova le va a aportar mucho al grupo Reciclarte, le va a aportar experiencia y calidad en la pista, y veremos a ver ahora en que vaya cogiendo rodaje con el conjunto de Chino, veremos lo que va a aportar esta jugadora, que seguro que va a ser mucho. Entre Ríos, que recibía al Feme Castelló, a las Bisontes, vaya repaso, ¿no? Sí, la verdad que se esperaba un partido igualado, y yo creo que se le trabó bastante, ¿no?, al conjunto de Sergio Molina. Sí que es verdad que Bisontes Castellón es un equipo que sabe muy bien también a lo que juega, y aquí en Zaragoza, pues bueno, plantó una muy buena defensa, y yo creo que eso es lo que le restó mucho al conjunto zaragozano, sobre todo en la segunda parte. Tocó ir siempre por detrás en el marcador, llegó a ir 0-2 el conjunto castellonense, recortó distancias Enma, pero bueno, al poquito también, un minuto después ponía ese 1-3 en el marcador el conjunto de Castellón, y así seguían al descanso. Sí que en la segunda parte sale mucho mejor el conjunto de Sergio Molina, pero como hemos dicho antes, pues bueno, el conjunto castellonense planta muy bien la defensa y aporta todas las ocasiones de gol de las zaragozanas, que les está costando un poquito el volver a llevar esa dinámica positiva, ¿no?, de victorias. Y el último en discordia, el Guanapís Aldelis, el Intersala 10, que como tú dices, pues bueno, después de haber encarrilado perfectamente el encuentro, en unos últimos instantes, pues algo perplejas, se dejaron empatar. Sí, y la verdad que la primera parte del conjunto de Nano Modrego fue muy buena, dominaron prácticamente la primera parte, tuvieron más ocasiones mucho más claras que el conjunto local, y bueno, pues 0-2 al descanso, que esa renta podría haber sido un poquito mayor, pero la segunda parte le cuesta un poquito más al conjunto zaragozano. Sí que es verdad que ya lo hemos dicho otras veces, que es una pista bastante complicada por lo estrecha bueno, las dimensiones propias de esa pista, y le cuesta un poquito más en esta segunda parte. Sí que es verdad que pasan más apuros de los que deberían haber pasado, porque tienen alguna ocasión clara que no materializan, y es lo que hemos dicho muchas veces aquí en el Fútbol Sala, que si perdonas, al final lo puedes pagar muy caro, y ya pues en los últimos instantes de partido empata el encuentro el Hospitalet. Sí que es verdad que yo creo que hay un poquito de fallo defensivo en ese gol, por dónde entra el balón, y al final la jugadora sola que remata, y al final pues estos fallos son los que pues bueno, te hacen el no llevarte los 3 puntos. Rápidamente, dinos contra quién se enfrentan la semana que viene las nuestras, que ahora tenemos sorpresa. Pues será Guanapís Aldelis Intersala 10, el único equipo de la segunda división que juegue como local. Recibirá a Ripollet, un rival que también tiene estos altibajos durante la temporada, pero bueno, es un rival bastante duro. Y visitarán la pista de Concordia, el Entre Ríos Zaragoza, y viajarán hasta Pamplona, el grupo Reciclarte, para enfrentarse a Osasuna Futsal. No sé si tenemos ya nuestra protagonista, si no, vamos rápidamente. Sí, la tenemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Inés. Carlicos, de seleccionador a seleccionadora. Toda tuya. Pues yo lo primero que
diría, Inés, que es enhorabuena por el partidazo que se ha pegado hoy la selección alevín, que la verdad que han demostrado una gran solidez en la pista y medirse a una selección tan potente como es la de Cataluña y bueno, pues jugar como han jugado, yo creo que es algo muy bueno para el futsal aragonés. Bueno, la enhorabuena en este caso yo creo que es para las chicas, ¿no? Hemos conseguido salir muy enchufadas, nos hemos puesto por delante y nos hemos ido ganando. Y que luego en la segunda parte se nos ha complicado un poco el partido porque Cataluña nos ha remontado. Pero bueno, al final esto se trata, yo creo, de creer hasta el final. Yo creo que hace unos años que se está trabajando muy bien en el futsal femenino aragonés y estamos empezando a recoger esos frutos de todo el trabajo que llevan haciendo los clubes tantos años. Inés, eso te quería preguntar yo. Cada vez os lo pone más difícil a los seleccionadores, sobre todo a los del futsal femenino, porque tenéis mucho y bueno donde elegir. Sí, la verdad es que el nivel de los equipos femeninos está subiendo. Sí que es verdad que este año nos hemos encontrado con la problemática en la Alevín, de que la Liga Alevín se ha quedado así un poco cojilla de jugadoras y entonces la mayoría de nuestras jugadoras están compitiendo en categorías infantiles. Claro, para nosotros es un plus. Al final ya están compitiendo con gente de 1 y 2 años por encima de ellas, entonces es una suerte de cara a la selección. Hoy, Inés, os habéis enfrentado a Cataluña, mañana os enfrentáis a Ceuta. ¿Cómo esperas que sea ese partido? Bueno, yo espero otra batalla de las buenas, ¿eh? Creo que Ceuta hoy se lo ha puesto difícil a una gran selección como es Madrid. Hablaba hace un rato con la seleccionadora madrileña y me decía que lo han pasado mal, que son muy guerreras, muy luchadoras, llevan unas chicas de bastante tamaño, que eso al final en estas edades se nota mucho. Entonces mañana otra vez a la guerra y a por todas. Mañana a las 10 de la mañana el enlace a los encuentros lo podréis y lo podremos disfrutar a través del perfil de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Comentas que son gente muy grande, que tienen chicas muy grandes, pero nosotros tenemos esa suerte de que tus chicas juegan pues con zagalas igual de grandes o como mínimo o más, ¿no? Aunque solamente sea por edad. ¿Crees que eso nos puede beneficiar? ¿Que no se asustarán? No, por supuesto que no. Eso al final nos beneficia y mucho, porque al final el nivel de exigencia física que ellas están teniendo los fines de semana, pues para estas circunstancias viene muy bien. Hoy teníamos a una de nuestras pivots que tiene un tamaño muy grande, pero es que la cierre de Cataluña le sacaba 2 cabezas y 2 espaldas. Entonces, esto es así. El físico en estas categorías puede mucho. Y viendo lo difícil que es llegar a una final de un campeonato de España, ¿tú cuáles dirías que son los puntos importantes que tiene que tener una selección para llegar a una final de un campeonato de España y el ganarla? Bueno, a ver, yo creo que detrás del trabajo que hayamos tenido a nivel técnico y táctico, que evidentemente lo tiene que haber, yo creo que es fundamental que las chicas tengan ese nivel de confianza para poder enfrentarse a estas situaciones y, en segundo lugar, que estemos todas unidas. Si todas yo creo que estamos en el mismo barco y vamos en la misma dirección, podemos tener grandes resultados seguro. Pero Inés, sin presión, ¿no? Sin presión, sin presión. Sí, porque Siempre claro, sin presión. estamos aquí, oye, la final. A ver, como decimos siempre, el futsal y más en estas edades, sobre todo formativo, que las chicas disfruten, que se lo pasen bien, que hagan amiguicas, que se conozcan, que no deja de ser una experiencia muy chula, muy chula. Muchas veces, hace una semana teníamos a las sub-14 y sub-16 aquí en el 40x20 y decían, hombre, es que, pues mira, yo es que ahora me veo con este y me veo con la otra que no me veo en todo el año. ¿En vuestro caso ocurre lo mismo o no, Inés?
Bueno, nosotras estamos hermanadas con las gallegas, que el año pasado fueron las que nos dejaron sin semifinal, fíjate. Nos hemos reencontrado aquí en el hotel otra vez y bueno, si te asomas al pasillo, están todas aquí sentadas en el pasillo con las gallegas hablando de todo. Contra quién ha jugado y a ti quién te toca y no sé qué. Sí, sí. Esto es lo bonito, realmente de estos campeonatos. Yo le diría a Inés qué consejo me da, porque yo lo que está viviendo Inés lo voy a vivir dentro de un par de meses, o sea que, y no nos vamos mucho en edad de las jugadoras. Bueno, es que además tú todavía, si en las mías me parecen pequeñas, a veces cuando las veo, las tuyas cuando las vi el otro día me parecieron, vamos, que ya las mías las veía grandes, ¿no? Después de ver las tuyas. Jo, pero yo te diría que si disfrutas de esta experiencia y consigues contagiarles a ellas el amor por el deporte, por el fútbol sala que tenemos, los resultados llegan. A ver, que tenemos comentario. Comentario o comentarios, no lo sé. Dice, si el futsal femenino tiene mucho futuro y mis enhorabuenas para la seleccionadora, pero poner en el punto de mira los arbitrajes. Tenemos buenos árbitros, pero cuando entran al 40/20... Faltaba el comentario. No podemos opinar de esto, ¿eh? Hoy no habíamos hablado de los árbitros. No, hoy no. Fíjate, y parece mentira, porque yo normalmente soy muy animoso con el colectivo arbitral. Es que tenemos las de perder, ¿eh? Yo creo que con este tema no... Lo mejor corremos un tupido velo, ¿no? Eso es. Bueno, al final lo importante, como digo yo, es, no, que se me entienda, un mal necesario. O sea, si no existía el arbitraje, no teníamos futsal. Entonces, bueno, para lo bueno y para lo malo, pues oye, hay que... Nos necesitamos. Hay que sufrirlo. Y bueno, y luego también podemos sufrir para bien, ¿no? Como claro. nos pasa con Lucía Guillén, que es una extraordinaria árbitra. Y ahí la tenemos, sí. ¿no? Y ahí la tenemos. Oye, bueno, Inés. Arbitrar es muy difícil, ¿eh? Sí, doy fe. Claro. Doy fe. Y no es fácil, ¿eh? No es muy fácil el arbitrar. Lo que hablamos, Inés, que sabemos que te hemos robado un tiempo precioso, porque ahora hablarás con tus chicas, no sé si tendrás ya charla técnica o no. Las tengo ya durmiendo. Ah, las tienes ya durmiendo. Mañana a las 7 de la mañana las tengo que levantar. Entonces... Ostras, casi como si entraran a currar a la GM, ¿eh? Cuando... A ver, tenemos comentario de Rebe. Cuídate esa voz, Inés. Ya le vale a esta. Dile que como me ha abandonado, tengo que gritar por las dos. Lo que gritaría ella y lo que gritaría yo. Esto no puede ser. Ostras. Y Rebe de segunda tiene que ser intensa, Revés intensa. Pero yo siempre que la veo siempre con cricas alrededor. No sé, tiene un imán. Con una sonrisa, Con una sonrisa. Tiene un imán, Rebe. Yo que trato con ella en dos ámbitos completamente distintos. Con la selección no ha roto un plato y luego la ves en su equipo y dices, madre mía. También, tienes razón también. Bueno, Carlos, te dejo la última. Venga, pues que se moje. ¿Dónde crees que va a llegar esta selección? ¿Hasta dónde? Ostras, esto es... Aquí luego saldrán los diablos, ¿eh? Si me mojo y luego saldrán los diablos. Bueno, yo creo que todo pasa por ganar mañana. Si mañana ganamos, yo creo que tenemos muchas opciones de pasar a semis. Pero todo pasa por ganar mañana. Bueno, pues mañana ten por seguro que vamos a estar todos ahí pegadicos de la pantalla, animando y alentando a nuestras chicas para que se venza a Ceuta y, oye, plantarnos en las semis, que ya sería un logro chulo, un logro muy, muy, muy importante para nuestro futsal. Sería Inés, una ilusión, sí. Un placer muy grande tenerte aquí en 20 y darles un besico a las chicas, que lo disfruten, que se lo pasen bien y la semana que viene, pues ojalá podamos decir que la habéis liado parda, ¿vale? Ojalá la semana que viene tengamos que hacer una conexión todos y sea porque ha venido algo bueno. Venga, pues, nos la anotamos. Eso es. Un saludo, que vaya muy bien. Que vaya bueno. Carlicos, lo último, la territorial que teníamos el partido de los partidos. ¿Qué pasó?
Pues sí, ya sabemos quién ha ganado la liga y ha sido Avenida Aragón, o sea que desde aquí darles la enhorabuena. Y la verdad que un partido que los que fueron al pabellón, yo no pude ir, pero los que fueron al pabellón seguro que disfrutaron sobre todo de la primera parte, una primera parte muy igualada, una primera parte en la que ambos equipos pues intentaban no tener ningún fallo para no darle ninguna opción al rival, que era lo que hablamos la semana pasada, que podía ser una de las claves, y la verdad que la primera parte pues no defraudó. Una primera parte que se llega al descanso con empate a 2. Y bueno, una segunda parte que sí que he podido hablar con gente de San Viator y me han dicho pues bueno, pues que la segunda parte no fue tan bien para ellas, que el equipo se diluyó bastante, nervios o llámalo como quieras. La presión. Es verdad que Alagón es un equipo que si le das un poquito te va a coger todo y aparte es que tienen mucha calidad, tienen jugadoras que yo pienso, jugadoras jóvenes, pero jolín, es que tienen mucha experiencia por muy jóvenes que sean y la verdad que pues pasaron por encima y se llevaron por 2-5 el partido, yo creo que una merecidísima victoria y de nuevo aquí darles la enhorabuena y a ver ahora a esperar rival en un futuro para ese playoff a segunda división y vamos a ver si puede ser posible que haya un cuarto equipo en segunda división aragonés. Ojalá sea así. Bueno, Carlicos, nos vamos ya con la división del juvenil. Hasta luego. Alex Oliva. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todos los ganaderos. ¿Cómo ha ido la segunda división B y cómo ha ido la división del juvenil? Vamos primero con la segunda división B, donde hemos tenido pues buenos resultados. Así es, igual no ha sido el fin de semana perfecto, ¿no? Que digamos entre comillas, pero ha sido un muy buen fin de semana para los nuestros. Vamos a comenzar con Quinseque, ¿no? Ya que recibía al líder, recibía a Vulcanizados en un partido que pude ir a Pinseque, pude estar presente en el encuentro y la verdad es que Vulcanizados, te diría que hasta ahora de lo que he visto de la segunda vez es uno de los mejores equipos y si está ahí es por algo, ¿no? Es por la intensidad que le mete al juego, la velocidad, los jugadores también, jugadas individuales, ¿no? Es una plantilla muy completa, una plantilla que tiene también mucho fondo de banquillo, pero vimos a un Pinseque que aunque no estaba Ángel Gascón por la sanción que nos comentaba Marcos la semana pasada y con un Brian que se sale, que semana tras semana demuestra que es, si no el mejor de los mejores porteros de la categoría, pues Pinseque consiguió sacar un punto muy importante en su lucha para entrar en los playoffs. Buen punto, ¿no, Alex? Bueno, pues voy a seguir con Tauste, ¿no? Con Tauste que conseguía ganar a Orchatabe, al segundo clasificado, en un partido donde fue muy igualado, igual el resultado de 2-5 a favor de los aragoneses, pues puede ser incluso algo engañoso. Al final son 2 goles que mete Tauste con Orchatabe ya volcado al ataque en un partido donde muy igualado, repito, muy igualado por parte de ambos conjuntos dieron la talla, pero al final, ¿no? Esa suerte, esa eficacia de cara al gol que tanto se necesita en el fútbol sala, pues daba alas a Tauste en los últimos minutos, que llegaba con la ventaja de 2-3 y conseguía poner 2 goles más para poner el 2-5 final en un partido, en unos 3 puntos muy importantes para Tauste, a 9 puntos, de los playoffs. Un extraordinario resultado. ¿Qué hizo Quinto? Pues Quinto conseguía empatar un partido que se le había puesto cuesta arriba, al final conseguía sacar el 5-5 ante Ciervena, un Ciervena que tuve la oportunidad de verlo también cuando visitaba el pueblo de Quinto, cuando visitaba a Sala Quinto, que no me pareció gran cosa, pero al final es un equipo que está en mitad de tabla, que puede dar mucha guerra y así lo ha demostrado, ¿no? Al final Quinto no se sintió cómodo durante el partido y consiguió rascar un empate en esa segunda parte. Y el último en discordia, el Entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo. Entre Ríos Zaragoza, que daba la sorpresa porque conseguía empatar a la Uguru en un partido donde a lo mejor la Uguru sí que fue superior, ¿no? Como debería ser y como era previsible, pero finalmente pues el Colo consiguió aguantar
los envites de la Uguru, consiguió dar la cara ante semejante partido, ¿no?, que se le ponía encima, y veremos a ver si esto da un punto más de confianza a Entre Ríos Zaragoza y pueden enganchar un par de partidos buenos para ya estar un poco más tranquilos, ¿no?, de cara a esta última parte de la temporada. Bueno, pues dentro de lo que cabe, no ha ido nada mal, este fin de semana. Sí, mucho empate si quieres, pero ante equipos muy, muy potentes. Así es, y que hay que recalcar, ¿no?, la presencia de los 4 aragoneses. Están dando mucha guerra a casi todos los equipos de esta segunda B. Piense que está a un punto de playoff. Yo creo que va a ser una de las temporadas más igualadas, a lo mejor en segunda B de los últimos años. Entre Pinseque y el líder, no sé si se llevan 7 puntos y hay 4 equipos de por medio. Pinseque aún podría ser líder, ¿no?, si pasara por una buena racha. Vulcanizados y Ortacabe no tuvieran este final de temporada, que a lo mejor es el previsible. No me sale la palabra. Imprevisible. Ya van 2 veces lo que se espera, ¿no?, por parte de estos equipos. La suerte también hay que tenerla de cara, pero ¿por qué no soñar con lo más alto? Mira, tenemos comentario. Dice Juliano Degar, Pinseque a las puertas del playoff toda la temporada, pico y pala. Desde luego, les falta el casco solamente. Así porque es. anda que le están dando pico y pala, y bueno, y de hecho todos los protagonistas que hemos tenido de Pinseque aquí en 40x20, todos nos han dicho lo mismo: objetivo playoff, pero hasta incluso cuando no iban bien, que es muy de agradecer, ¿eh? Cuando parecía que tenían esa mala racha a principio de temporada, que igual de los aragoneses fue el tercero peor, ¿no?, por decirlo de alguna forma, a la hora de empezar la temporada, que incluso nos sorprendía aquí en el programa. Han conseguido darle la vuelta de una manera increíble, y ya te digo, competir de este fin de semana de tú a tú en un auténtico partidazo ante Vulcanizados. La verdad es que fue un partidazo, disfrutamos todos los que estuvimos en el municipal. Da ganas, ¿no?, de desplazarse a los pueblos a ver este tipo de partidos. La verdad que a veces puedes decir, joder, me pilla lejos, no sé cuántas, pues dan ganas, ¿no?, de ir a este tipo de partidos. Hombre, pensé que es un paseo, relativamente, si tienes coche, está relativamente cerca y el ambiente es extraordinario. Vamos con, si te parece, dinos contra quién se van a enfrentar la semana que viene, para ver si, como ya te has puesto el traje de pitoniso, conseguimos meter a Pinseque y alguno más allá arriba. Así es, pues Tauste, que visita el País Vasco, se enfrenta a la Uguru. Una buena racha para Tauste. Sí que es cierto que tuvo un par de altibajos hace un par de jornadas. Yo creo que es una plantilla muy completa, como ya nos lo decían algunos protagonistas que han pasado por aquí. Creo que puede ser un partido muy igualado, y por qué no llevarse el gato al agua a Tauste, aunque tendrá una hazaña complicada por delante, igual que Entre Ríos Zaragoza, que igual visita a un rival un poco más de su categoría, como puede ser el Álamo. Esperemos que consiga la victoria, esperemos que consiga los 3 puntos, lo que daría alas para tranquilizarse, ¿no?, porque estás fuera del descenso, pero esa zona de peligro, ¿no?, esa zona naranja de la segunda B. Piense que visita a San Juan, un partido que debería ganar Pinseque sin problemas, al igual que lo hizo en la ida en el municipal, un auténtico recital de fútbol sala en la ida ante San Juan. Esperemos que sea lo mismo, al igual que Sala Quinto, ¿no?, que recibe a la Aurora de Vitoria, un rival que está en descenso, que tiene complicado la permanencia, ya que está lejos de Entre Ríos Zaragoza, que es el que cierra la permanencia en esta segunda B. Veremos a ver con qué cartas va a jugar Aurora, veremos a ver cuánto deja de jugar Sala Quinto. Pues análisis de la segunda división B hecho, nos centramos en esa división juvenil que semana a semana pues nos analizas para aquí, para 40x20. Así es, pues vamos a empezar. Voy a ir de arriba abajo de la clasificación como suelo hacerlo. Guanapix conseguía una nueva victoria por 6-0 ante Coras en un partido, el partido de la ida, que fue bastante igualado, pero al final Coras está un punto por abajo de Guanapix, demostraba poderío el líder y conseguía 3 puntos para seguir invicto y ganando todos los partidos de esta división de honor juvenil, donde el segundo en discordia que se ha consolidado es Entre Ríos Zaragoza, que también conseguía la victoria por 6-0 en un campo complicado como es el de San Juan, como ya nos lo han dicho varios entrenadores y jugadores que han pasado por aquí.
se está quedando claro, ¿no? De que la diferencia entre Ríos y Guanapix a lo mejor ya no es la de que había otros años, que están más cerca uno del otro, pero aún así sigue estando un pasito por encima del conjunto de Adrián Ortego. El tercero en discordia, que era Eberosala, no lograba, no pasaba del empate ante una Cigüeña que parece que revive, parece que incluso llegó a merecer algo más en el partido, pero Eberosala supo responder, supo estar bien centrado en el partido y consiguió sacar un empate de una jornada complicada, ¿no? Como decíamos la semana pasada, igual el partido de la jornada entre estos dos equipos, y así se demostró con un empate, reparto de puntos. Boca Ijar, que le costaba, ¿no? Porque Utebo parece que ha conseguido dar un paso hacia adelante, ha salido del descenso, vemos cómo está intentando competir a equipos que a priori están por encima suyos, pero le está poniendo las cosas complicadas. Terminaba llevándose la victoria a Boca Ijar por 6-9, en un partido complicado para Boca Ijar, porque empezó perdiendo, 2-0 si no me equivoco, consiguió irse al descanso por delante. Boca Ijar ya sabemos la efectividad que tiene de cara a portería, con David Bernal a la cabeza de la clasificación de goleadores. 4 goles metió en este encuentro, 3 hizo el que será el protagonista más adelante en este mismo programa. Trineos, que no pasaba del empate ante un Patatas Gómez, que conseguía igualar el encuentro a 8, 16 goles en un partido. Auténtico festival de gol en ese encuentro, que Trineos no conseguía sacar la victoria de un partido que hubiera sido importante para intentar escalar algo de posiciones en la tabla para los del Trineos de Sagrado Corazón. La Almozara, que tampoco pasaba del empate ante un Compañía María, que parece, ¿no?, que va al mismo paso que va Patatas Gómez. Empata uno, empata el otro, pierde el otro y pierde Compañía María. En este caso han empatado los dos. Gran Vía, que conseguía llevarse la victoria ante un Seguros Alcañiz que está de capa caída. Vemos a un Seguros Alcañiz que ahora simplemente está a 4 puntos del descenso. Vemos cómo empezó bien, empezó ganando a la Cigüeña en la ida, aunque poco a poco se ha ido desinflando un Alcañiz que se está metiendo en una zona peligrosa y tiene que tener cuidado estas últimas jornadas. Lepanto, que competía y de qué manera conseguía aguantarle la cara a un Rivera Navarra, que finalmente se llevaba la victoria por 4-6, y aquí cerramos el historial de partidos de este fin de semana. Pues si te parece, tenemos ya a nuestro protagonista, que ya lo dejabas entrever en esa goleada 6-9. Lo intentaron todo hasta el final, no pudo ser. Si te parece, damos entrada al prota. Buenas noches, Pablo Chorro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Sí. Perfecto. Se te escucha, se te siente bien y se te ve mejor. O sea que mejor imposible. Bueno, Pablo, Utebo Fútbol Sala. Siempre estamos muy pendientes de lo que vais haciendo. Estáis ahí navegando en esa zona baja de la tabla clasificatoria. Sí. ¿Qué le podemos decir? Sobre todo a los aficionados, a los que os siguen, porque el objetivo está muy claro, ¿no? Que es salvarse. Sí. Pero ¿cómo lo hacemos? El objetivo estaba claro desde agosto, que era la salvación, y bueno, nosotros vamos semana a semana intentando, bueno, pues corregir errores y sumar puntos contra todos los equipos posibles. De verdad que es complicado, es una categoría que exige mucho, ¿no? Y bueno, creo que en septiembre, cuando empezó la liga, firmábamos estar donde estamos ahora mismo. Nos quedan finales por delante, sobre todo 3 que son muy clave: Alcañiz, Lepanto y Patatas, que al final es nuestro bloque, que es de nuestro nivel en la liga, y vamos a ir a por los 9 puntos desde el minuto 1 hasta el 40. Es verdad que si se puede sacar más puntos contra otros equipos de mitad de tabla, pues intentará, pero el objetivo está claro y pasa por esos 3 partidos. Eres una pieza clave, ¿no?, para tu equipo, para Utebo. Llevar 19 goles, eres el máximo goleador de tu equipo, ¿no? Si no me equivoco, me corriges, Pablo. Como tú has dicho, os quedan jornadas que pueden ser contra equipos de vuestro nivel, jornadas que son finales, ¿no? Como tú has dicho, la semana que viene os enfrentáis a una Almozara que igual no viene en la mejor racha. ¿Creéis que podéis rascar algún punto que os pueda dar confianza para estas jornadas que, como tú has dicho, son finales? Sí. Nosotros creemos que sí. Vamos convencidos de poder sacar puntos. Viene empatar contra Compañía María, que les ganamos nosotros la semana anterior. Y bueno, pues el partido de ida, es verdad que en la segunda parte se nos escapó los primeros minutos,
nada más salir del descanso, pero creo que fue un partido que estuvo más o menos a nuestro nivel y bueno, pues apretaremos y pondremos todo lo que esté en nuestra mano para intentar sacar los 3 puntos, claro que sí. Pablo, todo pasa me imagino que por vuestra pista, porque es una pista muy complicada, vosotros sois un equipo pues muy guerrero, muy luchador, pero sí que analizando los datos, sois los que, si no de los que más, o el que más goles en contra lleváis, 144. Sí. ¿Cómo podéis, de alguna manera, parar esa sangría goleadora? Bueno, pues sí, tienes razón. Nosotros creemos que la salvación puede pasar también por nuestra pista. Es verdad que la gente ahí nos ayuda pues más que fuera de casa y ahí creo que salimos más motivados o con más conciencia de poder ganar y bueno, pues sí, somos el equipo más goleado. Creo que es verdad que de las 4 fases que creo que tiene este deporte, la defensa posicional es la que más nos cuesta, es donde más daño nos hacen y bueno, pues trabajamos semana a semana para corregirlo. Es verdad que los datos están ahí, pero bueno, lo que te digo, se trabajará para corregirlo y ojalá que mejoremos en esa faceta y que sea un punto clave para salvarnos. Si no me equivoco, ya como para aportar como dato, también sois el equipo más goleador de esa tabla baja con 66 goles. También puedes sumar eso a vuestro favor. Y ahora ya preguntarte un poco por el equipo. ¿Cómo ves? ¿Ves al equipo enchufado para este final de temporada? ¿Ves al equipo con ganas de intentar buscar la salvación para el Utebo? Sí. Yo creo que al equipo lo veo si no en la mejor fase de la temporada, de las mejores. Creemos en nosotros más que en otras veces o en otros meses de la temporada. Creo que eso también es un punto clave porque venimos de sacar resultados que bueno, pues por ejemplo en Níjar en la ida estuvimos muy lejos y creo que este partido pues igualaron más las cosas, al igual que con Pirineos, por ejemplo. Y sí, veo al equipo motivado, veo al equipo con ganas de salvarse porque creo que lo vemos posible, ¿no? Que estamos fuera del descenso, creo que los 3 equipos que están por debajo nuestro firmarían estar donde estamos y sí, lo veo con ganas al equipo y de hecho creo que lo vamos a conseguir. Pablo, y para los que no conozcan a vuestro equipo, pues normalmente pues bueno, hacemos o intentamos hacer una radiografía, un análisis de lo que es la plantilla, si os conocéis de siempre, habéis tenido continuidad o sois pues un repuy de jugadores que habéis venido de otros equipos. Cuéntanos un poco cómo es la plantilla del Utebo. El bloque principal de la plantilla es los chicos de la generación del 2007 que ahora mismo son de segundo año, que llevan jugando toda la vida en Utebo. Yo es verdad que soy nuevo de este año porque hasta el año pasado vivía en Madrid y bueno, competía allí. Y más otro par de chavales, uno viene de la Cigüeña y otro del Colo, del Juvenil Autonómica. Y bueno, pues sí, el bloque está ahí, pero creo que hemos hecho buen equipo, hemos hecho buena piña. Yo he conocido a gente pues, que nos llevamos bien entre nosotros, malos rollos hay pocos y creo que también pasa por ahí el poder salvarse, ¿no? Creo que independientemente de lo que hagamos con balón dentro de la pista, suma mucho lo que hagas fuera de la pista, cómo te ves con tus compañeros y si vais todos encabezados al mismo objetivo, si tenéis toda la misma idea en la cabeza y creo que eso nosotros lo cumplimos y con creces y puede ayudar bastante. Sobre todo el que seáis como decimos aquí en Aragón, una cuadrilla. Eso es, sí. Tal cual. Sí, además dentro del bloque este principal que te he dicho, entre ellos son amigos de toda la vida, son el mismo grupo, al final son de la misma ciudad, de Utebo y ayuda. Claro que sí. Yo ya la última, Pablo, ¿crees que este esfuerzo que estáis haciendo para intentar salvaros en estas últimas jornadas puede dar su recompensa a la temporada que viene si conseguís aguantar en esta división de honor juvenil siendo todos de la mayoría, ¿no? de segundo año? ¿Crees lo que te digo? ¿No? Creo que igual es un proyecto más a largo plazo viendo vuestra plantilla. ¿Crees que puede dar recompensas la temporada que viene? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si conseguimos salvar la categoría, al final este bloque de chicos de segundo año y alguno de primer año también hay, bueno, pues el año que viene sumarán un año más de experiencia en la categoría, ya habiendo competido
en División de Honor y creo que, bueno, pues las cosas a lo mejor son, bueno, no más sencillas, pero bueno, ya pues conoces más, no sé si a los equipos o tienes más, sobre todo, sumar experiencia en la categoría, que es al final en lo que se decide en muchos partidos, más allá del nivel que tengas futbolísticamente, ¿no? Esa perrería, esa ganas de competir, el saber en qué fase está cada partido, si en ese momento tienes que echarte un poco más para atrás, si tienes, bueno, que aguantar o tirar más hacia adelante, cuando tienes que jugarte bolas peligrosas, cuando no hay que jugar con pívot de arriba y bueno, y jugarse, tomar menos riesgo, ¿no? Y creo que eso se aprende jugando, se aprende con los años y a estos chavales les puede venir muy bien. Sí, sí. Yo te voy a hacer ya la última, que va a ser dos, van a ser dos. Vale. Una, vienes de Madrid, ¿cómo ves el nivel de nuestro futsal, del futsal aragonés, que es lo que más te ha sorprendido? Y hablamos de futuro. ¿El año que viene seguirás vistiendo la zamarra del Utebo o no? Bueno, la primera, bueno, en Madrid, creo que el nivel de Aragón me ha sorprendido sobre todo hacia cómo es cada equipo diferente, ¿no? Al final, en Madrid creo que todos los equipos son más similares en el juego. Aquí no tiene nada que ver ir a jugar a un Níjar, por ejemplo, que jugar contra un Coras o contra un Compañía de María. Creo que no tiene nada que ver y eso también es lo bonito, es la esencia de esto, ¿no? Que haya diferentes equipos. Y creo que eso también ayuda. Es verdad que en Madrid solo por número de chavales al final hay más nivel, hay más competición. Creo que en División de Honor hay 5 o 6 equipos que tienen muy buen nivel. Creo que los de arriba, Colo y Sala 10, tienen muy buen nivel también. Creo que nuestras generaciones han salido chavales muy buenos. Bueno, Miguel, que es amigo mío, Pedro, al final seleccionados por la selección española y gente que está en una dinámica de un equipo de primera división. Creo que eso pues habla muy bien y mucho del trabajo que está haciendo aquí en Aragón para el fútbol sala. Y bueno, y la segunda pregunta, pues a ver, ya el año que viene, pues primero yo hasta junio no voy a decir nada. Yo lo que puedo decir es que estoy muy agradecido con el club, tanto por las oportunidades por los minutos en División de Honor y por la experiencia que me está dando y porque, bueno, a veces que seas tú la persona que encarguen para un poco más tirar del carro ayuda y sobre todo pues Iván, el entrenador del Tercera, que me ha dado minutos en Tercera División ya con el primer equipo y eso me está ayudando mucho y estaré siempre agradecido. En junio hablaré con él. Una de las prioridades puede ser quedarme, claro que sí, si me quiere Iván pues hablaré con él y puede ser bonito, ¿no? Quedarme ahí y tengo ganas. Pero bueno, si no, también puede haber otras opciones, no lo sé, hasta junio no decidiré nada, pero sí, claro que escuchar el Utebo y será la opción principal. Tenemos un comentario antes de acabar. Vale. Dice Samuel Espinosa, grande, pequeño. Sí, ese es el portero del Tercera, del primer equipo, que bueno, he hecho muchas migas con él porque me trae a Zaragoza de vuelta en el coche por la noche cuando me quedo a entrenar con ellos y nada, es uno más de los que me ha cogido desde el principio en el primer equipo, que ayuda siempre, ¿no? Cuando subimos ahí los juveniles, que parece que estás cohibido, estás nervioso y tal, y bueno, que los más veteranos te ayuden, te hagan un par de bromas o que te sientas uno más, pues siempre ayuda. Claro que sí, y agradecido tanto a él principalmente, a Samu porque me ayuda mucho, a Javito, a todos los que están por allí y también a los chavales que me han ayudado mucho también, o sea que... Pues Pablo Charro, cuando vaya a acabar la temporada y estéis salvados, volveremos a charlar, ¿vale? Ojalá que sí. Nosotros vamos a hacer todo lo que nos esté en nuestra mano y hasta el último partido lucharemos y yo creo que lo vamos a conseguir. Un abrazo, Pablo. Igualmente, chao, gracias. Adiós. Bueno, Alex, que me voy con el otro Alex. Ya toca la tercera y la autonómica. Adiós. Saludos. Toc, toc. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches. Bueno, pues, sin más dilación, a escape que vamos con esa tercera división. Fíjate, te hemos hecho ya la previa, con Pablo. Sí, ahí lo tenemos. Sí. Además, justamente el primer partido que iba a comentar es el partido Utebo, que perdió 1-5 frente a Paniza este fin de semana. Luego, cuando analicemos la clasificación, hablaremos de Paniza. Almonacid perdía en casa 1-4 frente a Coras. Gelsa vencía en casa 6-1 frente a Andorra.
Y en uno de los partidos de la jornada, Cadrete vencía a Zafán 10-4, un partido en el que se podía esperar esta victoria, pero no tan abultada. Al final y al cabo, Zafán está peleando también por ahí arriba. Ebrosala perdía en casa 2-6 frente a Borja. Y luego tenemos 3 partidos en los que hubo goles en esos últimos minutos. Pirineos, en el partido de la jornada, vencía 4-3 a Calatayud. Pirineos perdía 2-3 y remonta el partido, marcándose 4-3 en el minuto 39, lo que le hace acercarse a esa segunda plaza que mantiene Calatayud. Caspe perdía en casa 3-5 frente a Inzón, un partido en el que Caspe iba 2-0 por delante y 3-2 por delante, y Inzón tuvo que remontar, marcando el quinto gol, un poco más sentencia del partido ya en el último minuto. Y en un partido de los que suelen pelear por abajo, Peña La Murga no conseguía la victoria frente a Híjar, quedaban 4-5, un partido en el que constantemente había cambios en el marcador, pero Híjar conseguía marcar algo de la victoria en el minuto 39, llevándose así la victoria. Con estos resultados, Cadrete está líder en solitario con 48 puntos, ya que, como hemos comentado, Calatayud perdió, que se queda segundo con 45. El tercer puesto, Pirineos con 42, esa victoria, ese duelo directo frente a Calatayud. Y cuarto, Paniza, que quería hacerle mención porque cuando comentábamos al principio, Paniza empezó la temporada de manera muy, muy dubitativa, le metían muchos goles y sabíamos que era algo raro en ellos, pero ya está ahí, se ha metido cuarto, 41 puntos, está a 4 del segundo y todo puede pasar aquí en la parte alta de la tercera división. A ver, tenemos pregunta. Gallego 29. ¿A Caspe lo veis con posibilidades? A ver, claro, la cosa es que Caspe ahora mismo está a un punto del descenso, que es Peña La Murga. Va a estar ahí. Yo creo que ese va a ser el puesto que más se van a jugar, porque yo creo que Brosala y Andorra creo que tienen que hacer mucho más para salvarse, y creo que el último puesto va a estar entre Peña La Murga, Caspe y Almonacid, que se ha vuelto a meter ahí abajo porque lleva Almonacid una racha bastante mala. Y Caspe sí que es verdad que al final, tras estos años que siempre ha estado peleando para arriba, se ha metido este año en la parte de abajo, pero yo creo que al final ir hasta Caspe y encima tener que jugar es una pista muy difícil, y yo creo que más que decidirse en los partidos de abajo, creo que se van a decidir en esos puntos que puedes llegar a conseguir con los de arriba. Y es verdad que este año Caspe ha tenido que dar ese problema, tiene ese problema de pelear por abajo, y Peña La Murga sí que es un equipo que está muy acostumbrado en los últimos años a pelear por no descender, entonces va a estar ahí un poco la pelea entre ellos dos. Pues espero que te hayamos contestado. Bueno, que te haya contestado Alejandro Les. Esperemos. ¿Qué partidos tenemos esta próxima semana que tú digas, ostras, pues este es el partido de la jornada? Porque Cadrete, por lo que vemos, todo el mundo decía que iba a estar la cosa, que está la cosa, pero con 2 encuentros ha vuelto otra vez a coger velocidad de crucero. Eso es, lleva 2 victorias en las últimas, bueno, ya 3 seguidas, y Calatayud esa derrota. Y este fin de semana iba a decir el de Coras Paniza, pero es que Coras Pamilia está pasando como la temporada pasada, que empezó muy fuerte y se ha empezado a deshinchar, porque ahora mismo Coras está a 7 puntos del segundo, ya son 10 al primero, con lo cual ya, a ver, va a ser un partidazo. Y luego en la parte de abajo, hablando de Caspe, hay un Boca Híjar Caspe. Es verdad que Boca Híjar está a 7 de ellos, pero al final es lo que comentamos. Pero el partido así de la jornada que todo el mundo debería ver es a Cadrete, porque se enfrenta, a Calatayud, porque juegan Calatayud contra Cadrete, segundo contra primero, y puede ser o que Cadrete ya se escape o que volvamos a tener igualdad y colíder otra vez. Todo puede pasar este fin de semana. Todo puede pasar este fin de semana. Vamos con la autonómica. Eso es. Pues este fin de semana de la autonómica, sobre todo vamos a centrarnos en la de aquí del grupo 1, porque ya comentamos la verdad que había un partidazo entre primero y segundo que puede decidir el ascenso. Comenzábamos con Alto Aragón Jaca, jugará mañana frente a Torrellones, que no han jugado este fin de semana y lo jugarán mañana. Zaragoza Unión venció a 5-3 a San Lázaro. A falta de 3 minutos iban empates. San Lázaro está dando un muy buen rendimiento a estas alturas de temporada y puede ser un rival que yo creo que puede hacer que se salve.
Boscos 4, Pastriz 4, un partido en el que Pastriz ganaba 2-4, pero Boscos consiguió empatar el partido en el último minuto. San Jorge 1, Gurrea 1. La Salle 4, el límite 9. Es un partido en el que los dos están jugando a salvación y la Salle ha vuelto a perder y yo creo que ahora lo tiene más difícil. Luego el Compañía María 5, Coras 2, un partido en el que se llegaba al descanso con 3-1 Compañía de María. Un partido que tampoco ocurrían muchas cosas y más que nada porque en la segunda parte es que no hubo ningún gol hasta falta de 5 minutos. Sí que es verdad que el partido a falta de... O sea, se puso 5-1 y al final consiguió Coras maquillar el resultado con 5-2. Luego tenemos el partido del Almozara Calasanz, que es un partido en el que hubo, vamos a decir, una serie de problemas, porque se tuvo que suspender el partido durante 10 minutos. Bueno, el árbitro suspendió el partido durante unos 10 minutos y como no tenía un valor en la suspensión, dijo que había que volver a jugarlo. Fue debido a que ambos equipos se pusieron a protestarle un poco porque ganaba el Almozara 5-2 en un partido en el que se puso 4-0 en los últimos 2 minutos de la primera parte y los 2 primeros de la segunda poniéndose 4-0. Se ponía 5-2 la Almozara, Calasanz marcaba el 5-3 y el árbitro daba gol, expulsaba a un jugador de la Almozara, pero se fue a dar con la mesa y decidió echar todo para atrás y suspendió la tarjeta roja, que había sido por una discrepancia o un menosprecio hacia él, y el gol. Y entonces al final decidió suspenderlo, pero se volvió a jugar y Calasanz se puso 5-4 a falta de 1 minuto y la Almozara consiguió sentenciar ese partido quedando 6 segundos. Y en el partido de la jornada, el Sala 10, el Burgo, este partido por ver quién iba a tener el ascenso, el Sala 10 perdía en casa 3-4 frente al Burgo, era un auténtico partidazo. La intensidad que se vivió en el pabellón fue una barbaridad, ya no solo lo que se vio en el campo, porque los dos equipos iban a un ritmo, yo creo que mayor al que estaba acostumbrada a esta competición. Sí que es verdad que ese ritmo no son capaces de jugarlo contra otros equipos porque el rival no da la talla, pero en este partido ambos dos equipos dieron lo máximo que tenían y fue un partido, te lo digo, que estaba el pabellón a reventar porque estuve viéndolo. El ambiente, ya no solo los del Sala 10, sino los del Burgo, que vinieron todos del Burgo con sus bombos, con su todo para animar al equipo, y lo notó mucho el equipo. Y así hablando un poco del partido, el Sala 10 se plantaba con varios juveniles porque querían ganar. Fueron Miguel, David Marín, pero estuvo de suplente, José Ru, Izan, y sí que es verdad que me gustaría la ausencia de Pedro Altava, que se me hizo raro que en un partido de esta categoría, de estas alturas, no fuera convocado, porque yo creo que le hubiese dado ese plus que le faltó al Sala 10 para llevarse el partido. Y el Burgo al descanso se fue ganando 1-3, teniendo claras las ocasiones y marcando las que tenían. Sí que es verdad que el portero del Burgo también hizo muy bien su trabajo. Y después se puso 2-4 el Burgo y los últimos 7 minutos los jugó el Sala 10 con portero jugador, consiguiendo marcar ese tercero, pero no consiguió ese empate. Sí que es verdad que la primera parte la jugaron todos los jugadores del Sala 10, pero la segunda prácticamente jugaron solo los del División de Honor Juvenil y 2, 3, 4 jugadores de la Autonómica, y con esta victoria del Burgo hace que el Burgo esté más cerca de ascender, que para mí yo creo que este da el partido porque ya saca 4 puntos y quieras o no, ya el Sala 10 ya se ve un poco mermado debido a este partido. Sí que es verdad que esto no solo es bueno para el Burgo, sino que yo creo que Compañía también le ha venido bien, porque ahora mismo Compañía se ha puesto a 2 del Sala 10, o sea, a 1 del Sala 10 y está a 5 del Burgo, que si el Burgo siente un poco la presión, Compañía también se puede meter. Sí que es verdad que le quedan todavía a la Compañía Sala 10 del Burgo, pero todo puede pasar. Sí que yo creo que el Burgo ya le falta un pasito ya para hacer oficial ese ascenso. Pues si te parece, se lo preguntamos al protagonista. Eso es. Me dicen que no está todavía. Pues entonces continuamos con los demás grupos. Continuamos con los demás grupos. Bueno, en el grupo 2 teníamos Mayen 10, Peña La Unión 2, un partido que no hubo opción para Peña La Unión. Exea, que teníamos la semana pasada el protagonista, que hablábamos que jugaba contra el líder y que si era la última bala. Exea estuvo durante todo el partido por delante, excepto ese 0-1 que empezó ganando Daroca. Y de Exea en el 36 se volvió a poner por delante, pero Daroca empató con ese alma de líder, empató el partido en el 39, con lo que se fue Exea con un mal sabor de boca. Lumpia, que perdía en casa 4-5 contra Muel.
un partido en el que sufrió más de la cuenta para lo que está acostumbrado Muel. Azuara perdía 4-7 con la Almunia, Sástago vencía 3-1 a Tauste, Pinseque empataba 5 frente a Alagón. Alagón no ha conseguido aprovechar el pinchazo de Daroca, ya que con este empate podía haber acercado más, porque Alagón ganaba 3-5 en Pinseque, un equipo que está por la parte de abajo, y en el minuto, a falta de un minuto, en el 39, Pinseque metió el cuarto y en la última jugada prácticamente empataba el partido a 5. Entonces Alagón no ha sabido aprovechar ese pinchazo y Épila perdía en casa 3-4 frente a Belchite, un partido en el que ganaba Épila 3-2, pero le daba la vuelta a Belchite en el 37. Esto hace que Daroca siga primero con 41 y ya muy de cerca Mayén y Avenida Alagón, que están ahí, están a un partido todavía y están a 5. Sí que es verdad que a pesar de 2 empates en las últimas 3 jornadas de Daroca, sigue ahí a 5, con lo cual todavía tiene un poco de margen, y destacar el Muelex de este fin de semana. Y ya para terminar el último grupo, Alcañiz Montalbán se jugará el 16 de abril, Mosqueruela perdía en casa 4-9 frente a Aliaga Turística, un partido en el que, además de que Mosqueruela se descuelga ya de la tabla, Aliaga no dio opción, se puso 0-4, luego 1-7, el partido fue 2-9 y al final, pues los últimos 2 minutos 4-9. Favara perdía en casa 2-3 frente al Corisa, un partido más sufrido de lo esperado, pero pasó todo en la primera parte. Más de las Matas empataba 1 contra Castellserás, Territorio Minero perdía 0-7 en casa frente a Maestrazgo, y Altiplano vencía 10-2 al Balate sin opción. Esto hace que Maestrazgo siga primero con 43, Aliaga Turística seguido de cerca con 43 puntos, Altiplano a 4 tercero, Alcorisa con 38 el cuarto, y el quinto Alcañiz. Sí que es verdad que Alcañiz no ha jugado este fin de semana, como hemos comentado, que si consigue ganar el partido se volvería a poner segundo a 2 puntos del líder, con lo cual, como siempre, acabamos el repaso con esa igualdad que tenemos en el grupo 3. El más igualado de todos. A ver, si tenemos ya, no tenemos ya, ¿por qué entra, sale, entra? Me dicen que no. Pues... No sé, pero de todas formas, si alguien quiere ir a ver un partido de este grupo, que se vaya este fin de semana al Corisa, que juega el Corisa contra la Liga Turística, el cuarto contra el segundo, que hay 2 puntos de diferencia, que si quieren ver buen fútbol seguro que lo verán. Vale, bueno, pues... A ver si entra. Si Jandro nos dice que entra, si no entra, a ver ahora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Madre mía, qué parto tú, para que entres. ¿Qué pasa? ¿Que como tenéis ya la liga encarrilada no querías entrar o qué? No está encarrilada aún. Aún queda mucho, quedan 33 puntos y aún queda mucho. Aún tenemos detrás ahí al Saladí y a Compañía María. O sea, que no la dais todavía por encarrilada, Dani. No la damos, no. Hay gente del equipo que sí que se ve ya más o menos para subir, pero yo para nada no la veo. Llevamos ahí a Sala 10 y al final Sala 10, visto lo visto, pues jugará los partidos difíciles con los juveniles, como se vio el otro día y como se vio en Pastriz. Entonces, pues va a ser muy, muy difícil que ganen a esos juveniles que subieron el otro día. Sí, la verdad es que eso que te preguntaba, Francho, que es al final si veíais el ascenso como una realidad, había dudas, ya ha quedado claro que hay un poco de división, pero ¿qué partidos creéis que pueden ser trampa de cara a esas próximas jornadas? A ver, al final nosotros pues toca que venga Pastriz, que al final es un muy buen equipo. Tenemos que ir allí a Compañía María, y Zaragoza Unión pues también es un partido complicado. Luego al final pues claro, tienes que ir a campos que en teoría tienes que sacar los 3 puntos, pero bueno, puede tener un buen día el portero, puede tener un buen día un jugador, 2 jugadores o incluso tú tener un mal día y perder el partido, incluso empatarlo. Pues fíjate, nosotros habitualmente siempre hemos dado en esa pelea, esa batalla que tenéis vosotros y Sala 10, como que, pues bueno, de cómo salir a ese partido y ese resultado, pues iba a encauzar un poco lo que es la competición. Pero analizando lo que tú dices, es cierto, porque Compañía de María va como un tiro y luego está Zaragoza Unión, que también
le puede echar la garra a cualquiera por encima. ¿Serían esos 3-4 equipos, alguno más que creas tú que diga, bueno, Pastriz que has nombrado, ¿no? Alguno más que diga, ostras, con estos tíos hay que tener cuidado que no ponen las cosas fáciles? A ver, la Almozara no la hemos quitado y vosotros no la hemos quitado al final, pero por ejemplo la Salle en su campo pues puede ser complicado, los vimos el otro día contra Pastriz y es un partido complicado. Puede ser también incluso San Lázaro, cualquier equipo puede ser complicado, la verdad. Al final tú te juegas ya la segunda vuelta pues el defender, el poder subir posiciones y los equipos lo dan todo, la verdad. Sí, yo quería sobre todo por eso que acabas de comentar ese San Lázaro, porque yo cuando acabó vuestro partido me fui a hablar con uno de vuestros jugadores, con Guillermo, y ya le comenté que sí que es verdad que San Lázaro podría, más que nada por el momento en el que está ahora mismo y que los partidos así de máxima igualdad se lo está llevando, y al final podría ser eso que dices tú de partidos que en principio deberías ganar, pero que se pueden ir al traste en cualquier momento. Y ya hablando de propiamente el partido del fin de semana, ¿qué valoración harías y sobre todo cómo viviste ese ambiente que había en la grada, no solo por parte del pabellón en general, sino de la afición del Burgo? A ver, nosotros pues al final en la ida jugamos la ida lo perdimos el partido y pues la motivación era demasiada la motivación. Esa semana pues la semana del Sala 10 no pudimos entrenar ya que los dos entrenadores pues trabajaban y varios jugadores también, incluso pues nuestro entrenamiento pues fue pues irnos a correr prácticamente y la motivación pues mira, la motivación te lo voy a decir era demasiada motivación, pero bueno, en el momento que vimos pues a los 4 o 5 juveniles que entraban por el pabellón, pues bueno, la motivación fue muchísimo más, porque al final es que son infinitamente mejores al equipo que tienes a la 10, entonces pues al final sabes que si te vas a jugar la liga, ese partido, entre comillas, mitad de liga, tienes que dejarte el alma y con esos jugadores pues tienes que esforzarte 15 veces más. Al final mira, también, pues bueno, ¿el qué, perdón? No, Dani. La afición, pues bueno, la afición es lo que nos tiene acostumbrado. Al final, en Pastriz fue una locura, necesitábamos a la afición para sacar el partido y fue una locura. Y bueno, el día de Sala 10, pues nos la habrían puesto a las 5 de la mañana y ahí habría estado todo el mundo dándole a la trompeta y todo el mundo corriendo y todo el mundo... Sí, razón tiene porque alguno seguro que vendría de fiesta también solo por... O sea, vamos, sé que alguna iría de... La afición iría a apoyaros porque, vamos, están todos en todos lados. Pues mira, todos chavales que había, me atrevería a decir que el 70% iban de Arreón. Había fiesta en el pueblo de al lado y iban de Arreón. Y los que no vinieron porque se durmieron. Iban de empalmada, eso es. No se lo perdían. Sé lo que hay, como me acuerdo yo de esos partidos cuando se iba a jugar de empalmada. Otros tiempos. No tenía yo ni canas. Comentarios, vamos allá. Nos dice Dani González, el Sala 10 en el siguiente partido suben a los cadetes. Pues no sabemos lo que hará el Sala 10 de momento. Tirar de juveniles, dice Diego Rollo. Grande Asensio, un referente para todos. Aquí ya empieza a entrar la cuadrilla ya, ¿eh? Hombre, pero eso es, yo... El otro día también. Haznos soñar, amigo, dice Víctor Abad. Bueno, a ver, también te digo una cosa, Dani. Tú eres del pueblo, eres del Burgo, capitán. Comentas pues que la localidad está volcada con vosotros. ¿Qué supondría para el Burgo de Ebro el estar en esa tercera división? Pues a ver, al final el Burgo nunca ha estado en tercera división. Entonces, pues nosotros pues tenemos la ilusión pues de subir, vamos, sea como sea, tener que subir este año a tercera división. Ya se nos escapó el año pasado y este año no se tiene que escapar. Sea como sea, no se tiene que escapar. Al final, todos los fichajes que se han realizado este año, pues lo que más él intenta es pues enseñarles a dónde han venido, pues al final pues que hay gente que aprieta, pues que quiere que subamos a tercera, que nos van a animar a muerte y que si nos tienen que decir, oye, tienes que correr más, pues oye, como si nos lo tienen que decir 15 veces. Pero fíjate, Alex siempre os ha puesto de favoritos. En todos los programas. No, si me veo el programa todos los días, me lo veo todas las semanas, me veo el programa y
Y lo veo, a ver. Siempre os pone de favorito. Y, no, el Burgo. Al final, es que al final el Burgo, como he comentado, y es que lleva varios años peleando por ascender, y este año comentaba los fichajes que yo, por eso mi última pregunta iba a ir un poco por ahí. Esos últimos fichajes que han hecho en el invierno ha sido un poco la mezcla, ¿no? Por decirlo así, de lo Intersala, y quería saber qué ambiente hay entre esa mezcla del Burgo con Intersala y cómo ha ido esa adaptación de esa mezcla de equipos. A ver, al final nosotros, todos los jugadores pues que acaban fichando por el Burgo, los acogemos de la mejor manera posible, tanto nosotros como pues los amigos que tenemos en la grada y como la gente que viene. Al final se conoce todo el mundo, quién lleva el 4, quién lleva el 12, quién lleva el 9, quién lleva... Entonces al final pues intentamos que cada fichaje que venga que esté todo lo mejor posible, en una palabra. El grupo pues... Hay semanas que no podemos entrenar porque no coinciden las semanas y entonces nos vamos a correr y todo eso. Pero la verdad que el grupo es perfecto. Nos llevamos todos muy bien, nos gastamos todos bromas y si hay que correr por el de al lado y nos tenemos que pegar por el de al lado, nos pegamos por el de al lado. A ver qué tenemos aquí, sácanos de dudas. Porque dice, bueno, Sergio dice, Dani Asensio desayuna, come y cena fútbol sala. Pero hay un comentario muy recurrente en el chat, a ver si nos lo pone Jandro. Este hombre va sobrado, pronto se viene la bomba, pero por ahí venía algo, espera que la bomba de aire se vende, ha puesto uno. Cuéntanos, a ver, ¿de qué va el rollo este? No, yo lo de la bomba no sé, la verdad, no tengo ni idea. Este Kratos MC pone que cuente su secreto. Es el mismo que ha dicho lo de la bomba, ¿eh? Si vende que cuente su secreto, Bore. No, a ver, a mí mis amigos sí que me dicen pues que algo enfermo estoy con el fútbol sala, pero no hay ningún secreto más. Llevo 2 años que me gusta mucho el fútbol sala y bueno, pues tengo un colega ahí, bueno, uno de mis mejores amigos de quinto que es escudero, que al final pues está enfermo como yo y a lo mejor vas a ver pues la mitad de parte de Brosala y te va a sacar la Talluz a ver la segunda parte. ¿Sabes? Al final... Pues, sí que estáis enfermos, sí. Estamos enfermos. Pero, a ver, sois de nuestra cofradía, que eso está bien. Claro, tiene que haber enfermos de todo tipo, ¿no? De todo, tiene que haber de todo. Bueno, yo la última ya y ya cerramos. ¿El año que viene veremos a Dani Asensio con la zamarra del Burgo o no? Por supuesto, eso seguro. Y en tercera, seguro. Pues lo firmamos. Un abrazo, Dani. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Bueno, Alejandro, que nos vamos con las selecciones rápidamente, ¿vale? Eso es, a darle un toquecito. Venga. Rafa Beltrán. Buenas noches, Francho, otra vez. Volvemos otra vez. Toque corto, como Julián Álvarez, lo que digo siempre. Al toque corto. Exacto. Pues nada, comentar que mañana, bueno, pues la selección sub-12 y la selección sub-14 juegan la segunda jornada de selecciones. Ambas dos juegan contra Ceuta, la sub-12 a las 10 de la mañana, la sub-14 a las 12 de la mañana. Los dos partidos se pueden ver por el canal de YouTube de la Federación. Y el viernes, la tercera jornada y última, en la cual la categoría sub-12, Madrid y Aragón se enfrentan en esta última jornada. Y en la sub-14, pues Aragón se enfrenta a Cataluña a las 12 de la mañana. Posibilidades, pues bueno, pues el grupo de la sub-14 está muy igualado, con lo cual hoy se ha perdido, pero puede ser que los resultados cruzados pues nos den alguna opción, nos den opciones. Y de la sub-12, pues bueno, hemos tenido a Inés, hemos empezado el primer día con un empate y hemos sumado el empate de los 0-25 de los penaltis, y hay que ganar a Ceuta y en la última jornada jugársela con Madrid, que bueno, pues nos traería llegar a semifinales y esperemos que sea así. Y nada, yo ahora solamente decir una cosa que vosotros no sabéis, pero la digo yo, que este grupo de gente, de personas que estamos aquí, pues hay días que no tenemos días buenos, días malos, y me gustaría agradecer a todos, que lo sepáis, todos los que nos veis en el programa, el esfuerzo de cada uno de ellos, tanto de Jandro, que está detrás del escenario, Héctor, que está también con la grada, Francho, que presenta el programa y hay veces que pues no está del todo bien, pero lo hace y lo hace muy bien, como siempre. Nuestros colaboradores, Carlos Perena, un 10, Alex Oliva, un 12, Alejandro Les, un 14, y así podría seguir con todos. Y que bueno, pues agradecerle a ellos
todo el esfuerzo y me gustaría decirlo aquí en antena para que lo subieran todos. Pues el agradecimiento es mutuo. Y a mí sí que me permitiréis que hoy conocíamos, por desgracia, el fallecimiento de David García de la Loma, un colegiado de 31 años de fútbol que ha fallecido pues víctima de un sarcoma que, por desgracia, yo que lo he sufrido esa enfermedad, ese tipo de tumor, pues a veces no sale bien. Y ha sido el caso de David, un colegiado pues que tenía todo el futuro por delante y que se ha ido muy jovencico. Eso sí, había alcanzado ya su sueño, que era llegar a la segunda federación, y por desgracia pues esta maldita enfermedad se la ha llevado por delante. Lo dicho, que es un placer, como siempre, el llevar a través de este medio, a través de las ondas, a través de YouTube, todo lo que ocurre en el futsal aragonés, compartirlo con todos vosotros y vosotras, intentar ser una ventana abierta al mundo de todo lo bueno que se hace en Aragón con este deporte. Por mi parte, deciros, el domingo no hay programa, porque lo hemos trasladado al lunes. Gracias, Alejandro, por el apunte. La Grada FM, el programa que hacemos de fútbol aragonés que se hacía los domingos, pues ahora pasa a hacerse el lunes con algunas novedades, alguna sección nueva, nuevos protagonistas, nuevos colaboradores, pues para estar, como siempre, llevando la voz del fútbol y del futsal aragonés a través de este medio. Seguirnos, darle a la campanica, suscribiros, esparcir esto por ahí, que siempre es bonito, y ayudarnos a crecer, porque si crecemos nosotros también crece de manera directa el foco y el altavoz de nuestro deporte en el mundo. Bueno, que ya nos doy más la chapa. Que lo dicho, nos vemos y nos oímos el lunes que viene aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.